Llamado, cuando leemos el libro de los Reyes, ¿sí? Hablando del capítulo número 22, hemos dado lectura del verso 10 al 13. Hoy vamos a predicar, por cierto, con el tema, ¿sí? El libro de la ley será el tema de esta enseñanza, ¿sí? El libro de la ley. Llamado, Josías, el que era desde un niño, había sido encomendado como el reemplazo de su padre para que gobierne a la nación de Judá, es decir, en la región de Jerusalén. Una vez muerto su padre, Josías, como usted ya creo que lo ha venido meditando, escudriñando en el estudio, sí, fue un muchacho de 8 años que fue puesto por rey, pero luego tuvo que pasar por un proceso inicial de preparación. Luego de eso, sí, ya a la edad de 20 años, este muchacho, mi amado, comienza a adquirir responsabilidades. Primer punto, con su propia vida, demandándose a sí mismo, fidelidad para con Dios. Y luego poniendo o comenzando a poner en orden a la nación respecto de la idolatría que antes se había gestado a través de otros reyes antes de él. Una vez limpiado, mi amado, de la idolatría, una vez dispuesto para que la casa de Jehová vuelva a tener su apariencia de gloria, porque estaba completamente deteriorada. Recuerde que Josías ordenó que se haga uso de los dineros que se estaban almacenando en las bodegas, por decirlo de alguna forma, del tabernáculo, y que sean sacados y sean distribuidos a los carpinteros, a los herreros, al personal que tenía que comprar y obviamente trabajar en estos implementos. En medio de esa búsqueda, en medio de esos tesoros, oh sorpresa, encuentran, mi amado, de manera casual, aun cuando en el Señor nunca las cosas ocurren por mera coincidencia, sino por providencia divina, encuentran, mi amado, una copia de la ley, al parecer una de las más guardadas en los tesoros de Israel o del templo en Jerusalén, pero que obviamente nunca debió haber estado ahí. Mi amado, si bien es cierto, y quisiera dar una pequeña premisa, si bien es cierto, mi amado, este libro al cual nosotros hacemos bien en tenerlo en casa, y en algunos, o para algunos, este libro, mi amado, puede haber costado un valor un poquito representativo, porque entiendo que hay Biblias de todo precio, así como hay Biblias baratas, hay Nuevos Testamentos que hasta se obsequian. También sé que hay otros tipos de Biblia que de pronto por su contenido, por el estudio, pueden tener un diccionario incluido, referencias ahí mismo, pueden ser un poquito onerosas, pueden ser costosas. Y hay quienes podrían posiblemente, al pago de un buen precio, coger la Biblia y ponerla en un lugar de la casa como adorno. Sí, y no la tocan y utilizan la palabra, diríamos, la usual, la acostumbrada, pero que no se vaya a malograr la Biblia comprada. Y no digo, mi amado, que esto esté mal bajo ninguna circunstancia, sí, pero tratar de tener la palabra de Dios, y esto voy ya respecto de lo que se ha leído, tratar de tener la palabra de Dios por asunto de reliquia, sí, y por ende de valor, mantenerla escondida, guardada, sin sacarle provecho, el verdadero provecho que debe de ser la Escritura, sí, al alcance de nuestra mano. Eso sí podría ser un poquito considerado como negligencia de nuestra parte. Claro, las Biblias son para ser usadas, es lo que quiero decir. Nosotros tenemos aquí mismo en la iglesia una Biblia que me la obsequiaron de parte de una librería, que la recibí con mucho agrado, y me dio también al mismo tiempo mucha pena usarla. Y esa Biblia la tenemos aquí a la vista de todos, y creo que es válido poderla de pronto enseñar. Esta Biblia, mi amado, es una Biblia muy bonita, pero es una Biblia para mí de adorno en la iglesia. Muy poco se utiliza, tiene filos dorados, tiene varios colores en su contenido. Sin embargo, mi amado, la Biblia debe de ser usada. Y está puesta aquí más que todo como una especie como de aparejo dentro de los muchos otros aparejos que tenemos en la iglesia. Pero, mi amado, no por ello, ojo, no por ello, cosas sagradas deben de ser mantenidas escondidas. Jamás, mi amado. De hecho, la palabra de nuestro Dios, sin importar cómo venga revestida o presentada,
debe de ser usada por su pueblo. Al parecer, ese libro que encontraron en medio de los tesoros, a alguien se le ocurrió poner, mi amado, los escritos, ojo, que pertenecían, mi amado hermano, ¿cómo le digo?, al uso del pueblo. Alguien dijo: ¿cómo es posible que esto se lo exponga? Se va a deteriorar, se va a manchar, se va de pronto a borrar. No, agárrenla, envuélvanla y escóndanla. Yo no sé si usted tiene cosas así en casa. Sí, hablando de adornos o de ollas que le costaron un ojo de la cara. Y hay gente que paga altos precios por ciertos adornos, por ciertos aparejos o implementos del hogar, que, mi amado, si lo compran con una desesperación, y alguien pensaría: de aquí en adelante mi mamá va a servirnos en unos platos de lujo, con unas cucharas finas. Pero no, siguen comiendo con cuchara plástica y platos de cartón. Yo le decía: ¿pero para qué compraste entonces esto? Y déjalo ahí, que cualquier rato lo voy a usar. Mentira, hermano. Está alzado ahí y ese cartón tiene esta comida por termitas. Sí, y los platos siguen ahí intactos. Ya, triste sería que muramos o ya no estemos y alguien diga: esos platos nunca fueron estrenados, esa plancha nunca fue usada, ese vestido nunca fue puesto, esos zapatos nunca fueron ocupados. Tal cual como llegaron en la caja, así se quedaron. Esto que digo, mi amado, es introducción para que usted pueda llegar a entender la magnitud, ¿sí?, del hallazgo, ¿sí?, respecto de la sorpresa que causó. El otro día estuvimos trasteando en medio de las cosas de la casa y sacamos un cajón que siempre ha estado ahí en una cómoda. Es el cajón más difícil de sacar. Está siempre defectuoso, atorado. Si se habla de un lado, se mete el otro. Y es una lucha, hermano. La cosa es que cuando uno saca ese cajón, termina como que se hubiese hecho ejercicio, sudando. Pero lo sacamos, hermano, lo sacamos. Y claro, dice: y esto, y esto, y esto, y esto. Y claro, uno en casa dice: límpialo y vuélvelo a guardar. ¿No? Por lo general uno hace eso: límpialo y vuélvelo a guardar. Pero esta vez, claro, cogí el cajón, le puse grasa, le puse de todo. Ahora sí el cajón abre y cierra, para que no sea un dolor de cabeza. Sin embargo, algo curioso, hermano: cuando hicimos este trasteo, muchas cosas terminaron, ¿saben dónde? Sí, exacto, en la basura. En la basura, y eso sí es triste. Guardar cosas valiosas para que a la larga terminen en la basura no tiene sentido. Mi amado, la palabra de Dios había sido guardada en medio de tesoros, sí, en medio de cosas de valor. Pero a la verdad, mi amado, ningún oro puesto en las, digamos así, en las arcas de la iglesia, ningún, mi amado, oro podría superar a la verdadera joya que había como tesoro en medio de esa bodega, que era la palabra de Dios. Mi amado, la Biblia es para usarla. Puede ser que la tenga abierta en el comedor, en medio de la fruta de un lado y en medio, qué sé yo, de algo, de otro adorno en otro lado. La Biblia no es para tenerla abierta simplemente como adorno. La Biblia es para ser usada. Mi amado, desempolva la Biblia. Por lo general todo hogar la tiene, pero la tiene ahí, mi amado, en medio de un gran montón de libros. Mi amado, te desafío que hagas a un lado los otros libros y saques la palabra y comienza a leerla. Querido hermano, yo no sé si usted es de aquellos que cuando lee la Biblia, por ahí la va rayando, la va remarcando, que un marcador fosforescente, que le pone una notita al lado. Oye, el pastor dijo esto, déjeme apuntarlo en la Biblia al pie, le pone una referencia, un asterisco. Hermano, la Biblia es para eso. Hágalo. Sí, y tendrá la satisfacción de que cuando ya la haya rayado por completo y las hojas se le están saliendo, mi amado, tendrá usted el privilegio de decir: esta Biblia me ayudó a crecer espiritualmente, y de ahí, mi amado, se va a disponer a comprarse otra. Sí, va a disponerse a comprarse otra. Yo por lo menos, mi amado, en mi vida cristiana creo que he utilizado, yo en lo personal, creo que he utilizado alrededor de 5 Biblias. A lo largo de 30 años, 5 Biblias. Sí, esta que tengo aquí es justamente la 5ª Biblia.
sí, de las que se utiliza para predicar. Sí, la primer Biblia que tuve, que la dejé, mi amado hermano, arrugada más no poder, sí, tuve que imprimir inclusive en el internet, en las primeras páginas, porque ya cada vez que abría la Biblia me quedaba un pedazo en el dedo de la mano, me quedaba así. Le daba la vuelta y se me quedaban los filos de lo tan frágil que estaba. La terminé regalando, la regalé con un dolor, hermano. Sí, pero alguien me dijo: pastor, yo veo que ahora usted viene con otra Biblia, ¿me podría regalar la suya? Y yo dije: ¿qué? Y digo: ahí tengo todo, mis apuntes, mis primeros apuntes, pero la terminé regalando. Le dije, con dolor, le dije: bueno, hermano, espero, pero así como que aflojando él, pero afloje, pastor, afloje, ¿no? Y se la llevó. Sí, mi amado, la Biblia es para ser usada. Ahora, cuando volvemos al texto de Reyes, luego iremos también, claro que sí, al libro de las Crónicas. Sí, allá, y téngalo, de hecho, téngalo abierto, capítulo 34. Voy a leer del verso 14 luego, pero ya mismo. Sí, versículo número 22, estamos en Segunda de Reyes, capítulo 22. Sí, leo el versículo número 13. Sí, verso 12 al 13. Dice el Espíritu Santo: luego el rey, sí, dio orden al sacerdote, sí, Hilcías, también a otro sacerdote que era Ahicam, hijo de Safán, también luego a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, y les dijo: vayan y pregunten, sí, a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande, por lo menos eso es lo que habían encontrado, grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres, dice allí, versículo número 13, no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todos los que, dice aquí, lo que nos fue escrito. Mi amado, ¿qué fue lo que encontraron? Yo tengo entendido, mi amado, por medio de la escritura, que una copia, ¿sí?, del original, de las escrituras originales, tenía que ser dado como obsequio a todo nuevo rey de Israel o de Judá, para que pueda, junto con su gobierno, recibir también las instrucciones divinas, para que puedan ejercer de la manera más capaz justamente el desafío de un gobierno. Y eso estaba tipificado, por supuesto que sí, en el Pentateuco. Ya ese texto lo he leído en otras oportunidades, hoy no lo voy a volver a topar, pero la ley establecía que todo nuevo rey tenía que llegar al trono con una copia de la ley. Y esa copia de la ley le serviría como plataforma para poder gobernar, teniendo siempre presente a Dios en todas sus decisiones. Pero ¿qué encontraron? Porque al parecer, si yo retrocedo un poquito en la Biblia, volviendo a Segunda de Reyes, capítulo número 22, este muchacho, mi amado, estaba de todo su corazón orientado ya a buscar de ese Dios y entregarle, mi amado, su vida para que sea el Señor encaminándosela. Acompáñeme, por favor. Mira lo que dice el Espíritu Santo. Sí, capítulo número 22. Voy a leer, por favor, versículo número 2. Dice la Biblia: e hizo, hablando del rey Josías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, hablando de sus antecesores pasados, ¿no?, su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Eso por un lado, mi amado hermano. Por otro lado, le dije que mantuviera también presente Segunda de Crónicas. Vayamos, por favor. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 34, versículo número 4. 34, verso 4. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué hizo Josías adicionalmente a esa búsqueda que tuvo en su corazón? Dice:
y derribaron delante de él, es decir, en su presencia, los altares de los Baales, hablando de los ídolos de su pueblo, e hicieron pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Dicho de una buena forma, mi amado, él se encargó, por la misma instrucción de la palabra que tenía a su cargo, se encargó de eliminar, erradicar la idolatría. Cosas que, por cierto, a Dios le agradaban. Pero, sin embargo, cuando encontraron la ley y la leyeron, mi amado, él se espantó. Se espantó. Hay quienes argumentan, mi amado, que la lectura o la copia, que se le había dado a Josías o a cualquier otro rey, era una copia, dicen algunos, mi amado, suavizada. ¿A qué me refiero? Una copia ya pasada primero por escribas, sin que le daban ningún lenguaje un poco más entendible al rey para que se le haga mejor su forma de comprensión. Ahora, usted hoy en la actualidad, y quiero tomar esto como algo válido, usted hoy en la actualidad tiene muchas versiones de la Biblia. No una, muchas versiones. Entre las cuales puedo nombrar la reconocida Reina Valera del 60, que hay quienes le dicen en nuestros tiempos la abuela de las Biblias, la abuelita le dicen, así la reconocen algunos, como la abuelita de las Biblias. Mi amado, sin embargo, tenemos a partir de esa Biblia la versión Reina Valera del 95. Luego también tendremos, mi amado, la denominada nueva versión internacional. Luego de ella tendremos también la Biblia, mi amado, de traducción del lenguaje actual. Son nuevas, ¿qué te digo? Nuevas versiones. Tenemos la Biblia de las Américas también. Tenemos la Biblia, mi amado hermano, de la Vulgata, que es otra Biblia por allí, o del Vulgo, que también salió en su debido momento. Lo que quiero decir, mi amado, es que hay muchas variantes de la palabra. Muchas variantes. Y entre Biblia y Biblia, si bien es cierto, todo es palabra de Dios, el hombre que, yo le digo, manipula las escrituras para dar a saber a los oyentes en un lenguaje más común, más a la época, sin darse cuenta, va haciendo bajar de calidad, por decirlo así, de efectividad. Si queriendo hacer un bien, terminamos haciéndole un daño. ¿A quiénes? A quienes desean leer algo que esté lo más pegado posible a las palabras o a los textos originales o a los textos más antiguos, solo como para poder remarcar la enseñanza. No es lo mismo decirle a un hombre, leyendo la Biblia, o que la Biblia le diga que ha cometido adulterio, a que le diga ha sido desleal. Aquí hay una gran diferencia. Nunca será lo mismo leer en la Biblia no cometerás adulterio que de pronto decirle no cometerás una deslealtad con tu esposa. Allí hay una gran diferencia. Estoy simplemente tomando así ejemplos al azar, ¿no? En la Escritura, mi amado, tendremos muchas de estas cosas. Cuando se trata de anunciar sobre todo pecados de carnalidad, mi amado, las nuevas versiones en la actualidad suavizan demasiado los términos. Y al suavizarlos, obviamente quienes lo leen el texto de la palabra, no sienten con contundencia de que se anuncia o se proclama un pecado de manera explícita. Es como tratar de pronto de decirle a un amigo tuyo, un compañero tuyo, oye, pórtate bien. Y usted le pregunta, ¿y qué? ¿Se porta mal? Sí, es que le pegó a la mujer. A ver. Me estás diciendo que cuando le llaman la atención, le dicen que se porte bien porque le ha acabado de pegar a la mujer. Esto tiene que ser dicho tal cual como debe ser oído. No es lo mismo, mi amado, tomar a alguien y decirle una verdad explícita
que a tratar de suavizarle con mi reclamación para que no se sienta ofendido por la ofensa que ha cometido. Sí me hago entender en esta parte. Sí, por ahí, mira, los padres somos, creo yo, muchas veces demasiado tolerantes. A los muchachos malcriados le decimos, es que son intensos. Así, mi amado, le tiramos ¿cómo le digo? Le tiramos, mi amado, encima un aceite fresco. ¿Sí? Solo para que no se escuche de que tengo un hijo que es maleducado. No, hermano, él no es travieso, es intenso. O por ahí, término psicológico, es hiperactivo. Mi amado, en nuestros tiempos, cuando nos querían decir las verdades en la cara, ¡ay, Señor! Nos lo decían, pero hasta con grosería. Y tenían toda la boca llena de razón. Ahora, quiero llevar este escenario a la Escritura. Quiero llevar este ejemplo a la Escritura. Al parecer, mi amado, los escritos que encontraron, no necesariamente, hay otros argumentos que dicen que no necesariamente en el Pentateuco, que comenzaron a encontrar escritos de ciertos profetas que ya habían dado palabra de parte de Dios por causa del pecado que se venía ya cometiendo, mi amado hermano, en muchas ciudades, sobre todo, mi querido hermano, sí, en las ciudades de la región del norte. Recuerda que este hallazgo se lo hizo en el sur, en el tabernáculo de reunión, en el reinado, sí, del sur. Sea como fuere, algo sí es de resaltar. Cuando lo leyeron, sí, se impactaron. La Biblia dice, mi amado, ven conmigo por favor, vayamos a Crónicas. Volvamos por favor al libro de las Crónicas. Le dije que lo iba a tomar como referencia. Capítulo número 34, verso número 14. Al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de ¿quién? De Moisés. Y dando cuenta, es decir, dando el informe, Hilcías les dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Si este libro, mi amado, del cual se nos dice aquí, es el mismo libro que debería de haber estado en ¿dónde? ¿Dónde, hermano? ¿Dónde debería de haber estado el libro de la ley? Ahí guardadito, ¿dónde? ¿Cuál era el lugar en la que se había dispuesto a guardar el libro de la ley? ¿Dónde tenía que estar? Dentro del arca del testimonio. Pero por alguna extraña razón, si eso fue lo que ocurrió, mi amado, alguien pensando, mi amado, que hacía lo correcto, le sacó la cornisa al arca del pacto. Ahí habían tres cosas guardadas en esa arca. En esa arca donde los querubines estaban con sus alas extendidas, en su interior el cofre tenía tres cosas: el libro de la ley, el Pentateuco, tenía, mi amado hermano, la vara de Aarón que había reverdecido, y tenía una copa, ¿sí?, que contenía en parte el maná que Dios había, ¿sí?, dado a su pueblo por 40 años en el desierto. Ese maná estaba intacto, nunca se pudrió, nunca estaba ahí, mi amado, el grano. Y dicen algunos comentaristas que la vara nunca había dejado de perder su verdor, seguía manteniendo allí sus flores y sus frutos. Todo estaba ahí. Y la copia así, y el original del texto dado por Dios en el monte Horeb. Si ese libro lo sacaron, y ese fue el libro que encontraron en un lugar que no estaba debidamente predispuesto a haberlo encontrado, eso sí debió haber causado un gran impacto. Creo que fue eso, por el alboroto que se ocasionó dentro, obviamente, de todo Jerusalén, dentro de toda la región de Judá. No lo sé, mi amado, yo creo que cada quien tiene cosas muy valiosas y las tiene bien guardadas. ¿Quién de ustedes tiene guardadas en su cajón cosas que para usted son de importancia?
Imagínese que usted llegue a casa y vea eso encima del televisor. Vea eso, mi amado, encima de la mesa. O vea ese objeto o esa cosa, mi amado, jugando sus hijos o sus nietos, tirándole el uno con el otro. Lo primero que usted no solamente va a pegar el grito en el cielo, sino que va a reclamar y va a averiguar quién fue el atrevido que hizo esto. ¿Sí o no, mi amado? Usted va a hacer un alboroto en su casa y, si es posible, terminará hasta metiendo pago, dependiendo de cómo se dieron las cosas. Eso, mi amado, fue lo que ocurrió. Y dice la Biblia, versículo número 16, una vez que le hacen saber Hilcías, mi amado, al hijo, sí, que a Safán del hallazgo, Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, dice la Biblia, diciéndole: tus siervos han, dice aquí, cumplido primeramente con todo lo que les fue encomendado. ¿Y qué les fue encomendado? Que repararan la casa de su Dios, ¿sí? Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacían la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciéndole: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Este libro hemos encontrado, y le leyó todito el libro, todo el Pentateuco. Verso número 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué terminó haciendo? Hay algo adicional que debemos de saber. El libro de la ley, que fue escrito en idioma original, en idioma hebreo, en el idioma del pueblo, por respeto a la palabra de Dios, ¿sí? El pueblo, o los encargados, de enseñar esa palabra al pueblo, no lo hacían en el idioma hebreo. Por lo general se utilizaba el lenguaje común del pueblo, ¿sí? El arameo, por lo general, el idioma común del pueblo. ¿Para qué, mi amado? E inclusive había tanto respeto al nombre de Dios que ni siquiera se atrevían a mencionarlo, para no ofender o para no provocar que el pueblo común, si se viese tentado a darle un mal uso al nombre de Dios. Si bien es cierto, mi amado, la palabra debe de ser honrada porque ha venido del corazón de nuestro Dios a su pueblo, mi amado, cuidado, mi amado, hacemos de este libro un ídolo. Nosotros debemos de idolatrar a Dios, pero no idolatrar a su palabra. Quiero que me bien entienda en todo caso mis palabras, ¿no? Usted, mi amado, no puede hacer un ídolo de las cosas sagradas. Usted debe de hacer un ídolo del Dios al cual usted adora. Amén. Usted adora a Dios, pero no adora a la Biblia. Usted adora, mi amado, sí, al Señor, pero no adora su santidad como tal. Usted lo adora a Él en esencia. ¿Me entiende, mi amado? O sea, las cosas que de Dios se pueden emanar, nosotros no debemos de adorar. Debemos de adorarlo es a Él. Es más o menos como, quiero que se me entienda bien para que no me malinterprete, es como que si su mujer, un ejemplo, ¿no? Es como que si usted ama a su mujer hasta los huesos y ella le sirve un plato de comida y usted ahora agarra el plato y dice: cómo me gusta, cómo me sacia, cómo, y lo abraza el plato con la comida y se lo come y se la pasa por el cuerpo. Es que es la comida de mi mujer. Cuidado, su mujer al verlo le agarra la olla y se la tira por la cabeza y dice: acá estoy yo lo hice. ¿Me explico, no? Sí, pero hermano, como que usted tiene una foto de alguien, de un ser amado, y que besa la foto y la acaricia la foto y se la pasa por el cuerpo, y el marido le dice: oye, yo estoy acá estoy yo. O sea, lo que estás haciéndole a la foto, hazlo conmigo. Eso es lo que quiero que usted también, en ese sentido, logre entender mis palabras. ¿Sí? Dios debe ser adorado.
Dios debe de ser buscado, debe de ser, mi amado, anhelado en nuestro corazón. Por eso es que Dios, Él anda buscando, dice la Biblia, adoradores, que lo adoren en espíritu, que lo adoren en verdad que en la verdad de la palabra. Porque aquí se nos dice cómo se debe adorar a Dios. Ahí se nos enseña cómo se nos debe de buscar. Mi querido hermano, la Escritura pues nos hace saber en el versículo número 19, que terminado de oír las palabras que decían obviamente el Pentateuco, la ley, terminó él, mi amado, rasgando sus vestidos. ¿Qué pasó? Mi amado, aquí es donde se podría sacar en limpio que las verdades, escritas en ese libro, causó en el corazón de Josías un impacto tremendo. Mi amado, la palabra, según se lee en Josué capítulo 1, acompáñenme rápidamente, en el libro de Josué, en el capítulo número 1, las palabras del Señor, mi amado, deben de ser consideradas teniendo este fundamento. Vayamos por favor. Josué capítulo 1, lo tienen, mi amado, capítulo 1. Versículo número 8. Josué 1, verso número 8. Dice el Señor, verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás, que dice el Señor, prosperar tu camino, y dice allí, y todo también te podrá salir, ¿qué cosa? Bien. Mira, mi amado, si algo se podría sacar en limpio por la reacción que tuvo Josías cuando escuchó la palabra, mi amado, es que no le fue dada la palabra sin su debida explicación. La palabra leída, mi amado, como tal, surte efecto, pero la palabra leída y dada a saber, en cuanto a su esencia, en cuanto a lo que quiere de nosotros, eso causa, mi amado, una reacción superior. Mira, yo puedo decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Yo te pregunto, ¿cuántos se emocionan por esa palabra? A eso me refiero. Usted puede leer la palabra. La palabra posiblemente en nosotros, mi amado, es simplemente oída, pero le falta ser discernida, le falta ser entendida, le falta ser, mi amado, captada con su verdadera profundidad. Hay ciertos comentaristas que han dicho respecto de esta lectura que no solo fue leída, sino que fue explicada. Y al ser entendida, provoca una reacción inmediata. Mira, no es lo mismo que un doctor te diga, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes reciben análisis por escrito de sangre, de heces o de orina? Y usted lee, ¿no? Y dice, ¿qué dice? No, dice que está subido, dice aquí algo. No sé, pero... Y usted lee el asunto, lo lee, mi amado. Usted dice, por aquí dice que salió negativo, aquí salió positivo. ¿Pero qué? No sé, que algo de los leucocitos, dice, no sé, que 2 rayas tiene aquí. Y usted lo lee y lo deja pasar. Pero cuando se lo explica el médico, ahí viene el asunto. Cuando se detiene el médico, dice, a ver, señor, dice, ¿y qué tengo, doctor? Porque yo vi por ahí, pero como yo me siento bien. Y acá dice, no, lo que pasa es que usted dirá aquí, según lo que yo veo, según lo que yo entiendo, según lo que muestra el análisis, esto es que usted está a un paso de que le caiga cáncer en el hígado, cirrosis. ¿Qué? Claro, hermano, es que usted puede leer,
Pero si no hay quien le explique lo que usted lee, mi amado, no va a entender la magnitud de su problema. Así su cuerpo se siente bien. Esto es muy tremendo, mi amado, esto es muy crítico. Le digo esto, mi querido hermano, porque hay mucha gente que se siente bien y, oh sorpresa, se muere al siguiente día. Y todo el mundo dice, ¿qué murió? No sé, le cayó, le dio algo, le dio un infarto y se murió. Mi amado, la palabra de Dios no solamente puede ser leída para que pueda usted sentirse satisfecho de que lo ha hecho. La palabra debe de ser leída y entendida para que cause el efecto que Dios quiere. Entiende, mira que eso también le dijo, hermano Felipe, a un hombre eunuco. Entiende lo que estás leyendo. Y este hombre pudo llegar a reconocer, mi amado, su falencia. Le dijo, ¿cómo podré si no hay quien me la explique? Leer la palabra sin entenderla no va a provocar lo que provocó en Josías. ¿Qué provocó en él luego de que se la leyeron y se la dieron a entender? ¿Qué provocó? Rasgadura de sus vestidos, como diciendo, ¡ay, Señor, estoy de luto! Porque era una forma de manifestar el dolor por haber perdido algo. Y él perdió en ese momento su paz, porque él pensó que todo lo que estaba haciendo estaba bien. Cuando volvemos a Crónicas, mi amado, luego de que el rey hace lo que hace, manda, dice en el verso número 20, segunda de Crónicas capítulo 34, verso número 20, manda a Hilcías y a Icán, hijo de Safán, juntamente con Actón, hijo de Micaía, y a Safán el escriba, y a Asaías, siervo del rey, les dice, vayan o anden y consulten a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros. La gente pregunta, ¿pero por qué dice esto el rey? Porque, mi amado, parece ser que de todo lo que se leyó, cuando se le leyó, mi amado, las consecuencias de las maldiciones por causa de la rebeldía y de la idolatría, mi amado, le impactó los juicios que habían sido proclamados por Dios. ¿Y a qué me refiero? Bueno, vagamente, vayamos por favor al libro de Deuteronomio, rapidito por favor. En el quinto libro de la Biblia, ¿sí? Libro de Deuteronomio, ¿sí? El quinto libro de la Biblia. En el capítulo número, ¿sí? 28, verso número 15, voy a leer saltadito, ¿sí? Porque hay bastante lectura ahí, bastante texto que debemos de simplemente considerar ciertos aspectos para la ilustración que corresponde. ¿Lo tiene? Y como la escritura, mi amado, prácticamente termina, diríamos de esta forma, ¿no? Anunciándole al pueblo las consecuencias de su pecado, dice el Señor, verso 15, acontecerá, dice el Señor allí, pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y aún más dice, y te van a alcanzar. Y voy saltadito, ¿sí? Verso 16 y 17 dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Dicho de otra forma, no importa dónde vivas, no importa si estás en la ciudad o si eres un granjero, la maldición sí te va a llegar. Mucha gente dirá, bueno, los que están por allá, fuera de la ciudad, diríamos, pasan hambre. Y a veces, mi amado hermano, si no es el sector lo que define si hay o no riqueza o pobreza, es la cobertura de Dios. Sí, mi amado, es la cobertura que Dios pueda llegarte a dar. Saltado,
Versículo número 21 dice: Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá, dice aquí, de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con ayublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Bueno, eso entre otras muchas cosas. Me salto otro poquito más, mi amado, y dice aquí, versículo 28, Jehová te herirá con locura, con ceguera y turbación de espíritu. Avanza un poquito más, versículo 31, tu buey o tu animal de ganado, de corral, será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti y no te será devuelto. Tus ovejas serán dadas a tus enemigos y no tendrás quien las rescate. Entre muchísimas maldiciones. Cuando el rey, mi amado, escucha, entre muchas otras cosas, estas palabras, el rey, mi amado, termina rasgando su vestido. Ahora, claro, aquí hay algo importante, muy importante. Solo a quienes le interesa lo espiritual reaccionan acorde a lo que escuchan. Esto sí hay que decirlo como tal. Solo a quienes realmente les interesa saber la opinión de Dios reaccionan, amado, según su estimación de las cosas espirituales. Porque a los que no les interesan las cosas espirituales, así se enteren de que Dios va a venir un día a juzgar a todo el mundo por sus obras, mi amado, les vale un pepino. Dicen, ¿y qué? No me importa, no me interesa. Pero hay gente que ha aprendido a caminar cada día en el temor de Dios. Hay gente que sí le interesa caminar, mi amado, sí, viendo que sus pasos en esta tierra sean conforme a la gracia que el Señor ha derramado sobre ellos. Hay otros que no les interesa. Pero a Josías, que desde muy pequeño había sido inducido en las cosas de Dios, recuerda que de Josías se dice que su corazón, mi amado, sí, se inclinó a buscar el favor de Dios. Y Dios estaba con él. Entonces, para él las palabras de Dios eran un manjar servido a su corazón. Ahora, en 2 de Crónicas 34, mi amado, versículo número, luego de leer el verso 21, donde él mismo le dice a los sacerdotes y a sus encargados: vayan y pregúntenle a Dios, ¿sí?, ¿qué será de nosotros por estas palabras? Verso 22 dice la Biblia, si 2 de Crónicas 34, verso 22, entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, una mujer, mi amado, el cual era, dice la Biblia, profetiza. Subrayé eso, mi amado. En muy pocas oportunidades usted verá de manera activa a una mujer ejerciendo un ministerio. Por lo menos en la Biblia es un poquito difícil poder, llamado, destacar, ¿sí?, en la Escritura, ¿sí?, el rol que pueda jugar una mujer al servicio de Dios. Y esto hasta cierto punto, mi amado, puede llegar a confrontar a muchos machistas cristianos que no ven o no quieren aceptar que una mujer pueda, mi amado, también ser usada en un ministerio. ¿Sí? Yo no sé, mi amado, pero quiero ser imparcial, más allá de cualquier óptica personal. Los 5 ministerios denominados por la Escritura son esos, 5. Uno de ellos, el pastorado. Otro de ellos, los maestros. Otro de ellos, los evangelistas. Otro de ellos, los profetas. Otro de ellos, los apóstoles. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿estos ministerios como tal deben ser ejercidos solo por varones? Mira que
esta mujer, mi amado, ¿qué ministerio tenía? De profecía, uno de los 5 ministerios. Hulda. Y no quiero desmerecer también, mi amado, a una juez. ¿Cuál era? Débora. Mi querido hermano, si usted de pronto siente como hombre, ¿no?, con el machismo de hombre, siente un recelo por esto, mi amado, yo creo que a veces Dios usa a mujeres ante la falta de hombres que se pongan en sí mismo el desafío de querer servirle a Dios en el área que Él anda buscando que le sirvan, pero que a falta de valor, a falta de entrega, mi amado, para el Señor, que no hace excepción de personas, usa lo que Él desea usar según su gracia y su misericordia. Y aquí vemos a una mujer. Mira, Josías, estando rodeado de muchos hombres sacerdotes, ninguno pudo satisfacer esta necesidad. ¿Cuál? Hacerle saber al rey cuál era la opinión de Dios respecto de lo que había ocurrido. ¿Qué cosa? Haber encontrado, sí, el Pentateuco. Creo que el original. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo, dice allí, de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Qué maravilloso que es este texto, el verso número 22, porque de ella, mi amado, luego de que es nombrada, oh sorpresa, se dan todos los detalles de su procedencia, de su descendencia, hermano, solo como para darle la categoría que ese ministerio en una mujer Dios se lo había otorgado. Se la realza y se la saca prácticamente del anonimato. ¿Sí? Mira, hermano, cómo Dios, cuando quiere derramar grandeza, cuando quiere exaltar, mi amado, lo puede hacer en un abrir y cerrar de ojos. Algo especial que quiero añadir a este pasaje bíblico. Acompáñame, por favor, al nuevo. ¿Lo tiene? ¿Encontró? 1 Pedro 5, verso 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere, eso sí, cuando fuere tiempo. ¿Tiempo de qué? Tiempo de ser, sí, a quien Dios usó, tiempo de ser exaltado o elogiado. Mi querido hermano, me recuerdo con este texto lo que Dios hizo también con un varón llamado Josué. Cuando Josué estuvo esos mismos 40 años en el desierto, junto con todo el pueblo, Josué tuvo en su corazón ser un servidor de Moisés. Y para muchos, mi amado, quien se llevaba todo, por decirlo de alguna forma, toda la pantalla de la película era Moisés. Y Josué era un subalterno, alguien que no tenía mayor preponderancia, alguien que no tuvo mayor, participación, sobre todo de grandeza, pues no como sí lo tenía Moisés, mi amado. Moisés siempre era llamado y era el centro de atención de cualquier acontecimiento en medio de la nación que estaba en el desierto. Cuando ya Moisés muere, Josué sube como reemplazo. Mi amado, no fue, ¿cómo le digo? No fue una transición de gloria, no fue una transición, un cambio de expectativas, ¿cómo te digo?, elevadas. No, mi amado, lo que vivió Josué al inicio fue de hecho una labor un poquito, diríamos, hasta de ser desapercibido. Sin embargo, Dios tuvo que provocar algo para darle a Josué la grandeza y la gloria delante de la nación. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando desde la muerte de Moisés tuvo que pasar, mi amado, un periodo de tiempo hasta ponerlo a Josué frente al gran, mi amado, río Jordán. Ahí, mi amado, Dios le dice a Josué: hoy el pueblo te va a ver con otros ojos.
Hoy el pueblo te va a engrandecer. Yo voy a hacerte grande. ¿Cuándo, mi amado? Cuando frente a las aguas del Jordán, Dios le dice: tú hablarás y le dirás a los sacerdotes que entren al río Jordán, porque sus aguas se van a detener. Ahí, mi amado, cuando Él toma de parte de Dios un protagonismo directo en un milagro maravilloso, entonces, mi amado, toda la nación ve a Josué con la grandeza con que antes se veía a quién, a Moisés. A eso me refiero. Primera de Pedro 5:6. Dios exalta a quien quiere exaltar, pero no cuando tú lo provocas, no cuando tú lo deseas, sino cuando Dios ve la oportunidad para derramar sobre ti grandeza y misericordia. Amén. No la busques, mi amado. Deja que Dios te la dé. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer casada, mujer de Salum, hijo de quién. Mira cómo le dan gloria al papá también de esta mujer. Hijo de Ticta. También va a su abuelo, hijo de, dice aquí, de Aras, guarda, ¿de dónde? De las vestiduras. ¿Qué vestidura? De las vestiduras sacerdotales. Prácticamente, ¿saben qué cosas hacían ellos? Ellos eran la parte de la tintorería. Usted sí conoce, usted se ha llevado en algún momento a Secomatic a hacer lavar algún tipo de vestuario especial, ¿verdad? Usted sabe que un vestuario, sobre todo de gala, no se lo lava, pues, hermano. Usted no lo mete en la lavadora. ¿Quién de ustedes mete un terno en la lavadora? ¿Verdad que no? Usted mete su ropa del diario, su ropa de combate, pero hay cierto tipo de prendas que usted las pasa ¿por dónde? Por una, digamos así, por una entidad profesional que se lo lava, como dicen algunos, en seco, ¿verdad? A vapor, para que se mantenga. Las vestiduras sacerdotales no podían, pues, amado hermano, en ese entonces ser lavadas como lo hacían nuestros antecesores, al pie de un río, metiéndole contra la piedra no, Pablo no se la lavaba. Era una túnica delicada, era una tela delicada y tenía que ser lavada de una manera muy, pero muy cuidadosa. Peor aún, si esas vestiduras, mi amado, luego serían usadas para ministrar dentro del templo de Dios. Dios en esa parte era demasiado detallista y demandante. Entonces, esta mujer, mi amado, estaba casada con uno de los servidores de los que hacían la labor de cuidar o mantener el vestuario de los sacerdotes. Verso número 23. Y ella respondió, ¿sí? Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, es decir, a Josías, que así ha dicho Jehová: he aquí, yo traigo mal sobre este lugar. Wow. Mira, mi amado, ¿a quién se lo manda a decir? A Josías. Por ahí, mi amado, va el asunto. Usted aquí ya comienza a entender por qué él rasgó sus vestidos. ¿Sabes por qué, mi amado? Porque no necesariamente todo lo que haga un rey causará un efecto positivo en el pueblo. Sí, será de influencia, pero a la larga cada quien decide qué decisión va a tomar respecto de su, digamos, de su espiritualidad. Mi amado, esto creo que pasa hasta en casa. Conozco padres devotos e hijos que son peor que Belcebú. Conozco hijos devotos y tener padres que son como Acab y como Jezabel. Lo uno no define de lo otro, hermano. Conozco hogares que son el mismo demonio, pero también conozco hogares, mi amado, donde reina la paz y reina el amor de Cristo. Por supuesto que sí. Es que, mi amado hermano, cada quien en un hogar, o cada quien en una nación, en una ciudad o en una iglesia, hermano, decide personalmente qué tipo de comunión quiere tener con Dios. Esto no depende, y esto sí te lo doy como consejo. Mi amado,
La vida espiritual de tu pareja no tiene que definir la tuya. Tú tienes que pelear por tu vida espiritual. Tú no puedes depositar, amado, tu búsqueda en las manos de tu pareja. Tú peleas tu comunión con Dios. Tú peleas tu oración. Tú, mi amado, pelea tu intimidad. Eso es tu labor y esa será también tu recompensa, mi amado. Porque cuando Dios venga por nosotros, uno será dejado y el otro será tomado. Así que esto es personal, hermano. No es que con Él, ¿qué con Él? Que nacieron juntos con el mismo cordón umbilical. No, mi amado. Se conocieron en algún momento de la vida, se unieron y bendice a Dios por ese matrimonio. Pero tu comunión con Cristo, amado, es tuya. Es tu pelea. No quieres venir, pues quédate, porque yo me voy. Sí, hermano, que así es a la larga. No que yo te acompaño, entonces vamos. Pero no porque yo no voy, yo tampoco. No, pues hermano, así no funciona esto. Es tu salvación, es tu servicio, es tu intimidad con Dios, es tu crecimiento. Cada quien, dice la Biblia, debe ver cómo sobreedifica sobre el fundamento puesto. Puede ser, mi amado, que tengas muchas familiares a tu lado, muchos hermanos, muchos primos, muchos sobrinos, pero sin embargo es tu pelea, es tu esfuerzo. Que si Él no quiere, pues te quedas, pero yo me voy. Cuidado, mi amado, vas a dejar en esta parte, en este proceso, te vas a dejar influenciar. Ay, que mi mamá no va, entonces toda la familia se quedó. Antes, una hermana que ya pasó a la presencia del Señor, recuerdo ella, si una anciana, mi amado, venía con un filón de muchachos. Un filón de muchachos. La hermana era preocupadísima. No, hermano, que yo camino, ellos caminan conmigo. Y la todito como rondador los traía. Tanto así que a veces uno se quedaba aquí afuera ayudando a pasar la calle. Pero, oh sorpresa, hermano, murió nuestra hermana. Y nunca más volvieron a aparecernos, ni las orejas por la iglesia. Y pasan volviendo, pero de largo. Yo sí les digo, busquen al Dios de su abuela. A eso me refiero, hermano. Usted tiene que pelear su bendición. Claro, haga todo lo posible para que la gente la acompañe, pero si no quiere, tampoco usted, mi amado, no les ruegue. Porque buscar de Dios, mi amado, hay que buscar de corazón, no por exigencia. Amén. Usted creo que no se sentirá grato si se le da un beso obligado, un abrazo obligado. Usted se sentirá complacido cuando ve que hay buen corazón, aún hasta en la manifestación de sentimientos. Por eso es que Josías, mi amado, se echa a llorar y dice, no puede ser. Él sabe que está buscando de Dios, pero él también sabe que el pueblo que él gobierna no tiene el mismo corazón que él tiene. Y de ahí su preocupación. Y mira, Josías no estaba tan equivocado. Yo sé que aquí hay muchas madres, sobre todo mamitas, porque los padres son más, ¿cómo le digo?, más vulnerables a no tener demasiado interés en esto. Pero una madre, yo creo que sufre y dice, ay Señor, yo no, creo que en su oración lo dice, ¿no? Ay Señor, el día que yo me muera, mis hijos avanzarán. Buscarán al Dios que yo busco. Leerán la palabra que yo les leo. ¿Verdad, mi amado? Esa es una preocupación constante, latente. Y a la verdad, mi amado, garantías solo Dios nos las puede dar. Es el único que puede darte garantías de si tu gente, luego de tu partida, luego de tu ausencia, seguirá o no seguirá en este caminar. Ora a Dios por tu familia. Eso sí, mi amado, ora al Señor para que toque los corazones de los tuyos. Pídele al Señor en su gracia. Señor, tu palabra nos dice, mi casa y yo te serviremos. Señor, permite que mi casa pueda servirte como yo te sirvo. La profetisa, mi amado, le da malas noticias. Es que también las malas noticias vienen de Dios, mi amado. No esperemos siempre que Dios nos hable de manera favorable, ¿verdad? A veces tenemos una mala
forma de ver las respuestas de Dios. Cuando de pronto en Dios se escuchan cosas buenas, uno dice amén, eso es de Dios. Pero cuando nos dice algo malo, pedimos confirmación, ¿verdad? Sí, eso no es de Dios. Eso tiene que ser, a veces decimos, no, es que eso tiene que ser filtrado por la palabra. Y sí, es verdad. Pero a veces, mi amado, Dios, ¿qué le puedo decir? Así como un papá, a veces decimos sí y a veces también decimos que no. Y en ambas palabras, en ambas determinaciones, seguimos siendo padres y ellos siguen siendo hijos y ellos tienen que seguirnos obedeciendo. Seamos que le digamos que sí o que le digamos que no. He aquí, dice el verso 24, yo traigo mal sobre este lugar. ¿A qué lugar se refiere? Al templo. Y sobre los moradores de él todas las maldiciones. Eso es lo que la vez pasada, ¿se acuerdan que la habíamos leído? Todas las maldiciones, dice allí, que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. ¿Cómo sabía ella lo que habían leído? Yo le pregunto, ¿cómo sabía ella? Pero un profeta tiene eso. Ese es el ministerio de profecía, saber algo que está oculto. Claro, la profecía no solamente puede estar en las cosas del futuro, sino también en las cosas del presente y en las cosas del pasado, pero que están guardadas. A veces pensamos que la profecía solo se limita a cosas del porvenir y no es así. A veces la profecía, mi amado, topa cosas del pasado. Mira que el profeta Natán, mi amado, le dijo a David, después, mi amado, después de un año, le dijo, tú y solamente tú has cometido este pecado. Dios se lo reveló. Tú te acostaste con Betsabé y tú mandaste a matar a ¿quién? A Urías. Y por esa razón el hijo que va a nacer, ¿ven? Va a morir. Un año después, hermano. Y le estaba dando una profecía del pasado, del presente y del futuro. Yo voy, dice la Escritura, a traer todas las maldiciones que tú leíste. ¿Qué libro estaba leyendo entonces? ¿O qué fue lo que le espantó cuando le leyeron? Deuteronomio. Cuando le leyeron, bueno, en ese entonces no había capítulos, no, eso es algo puesto por nosotros. Cuando le leyeron todo lo referente acerca de las maldiciones, esto le espantó a este hombre. Y le dice, verso 25, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, dice allí, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no sé, ¿qué dice? No se apagará. Dicho de otra forma, hagas lo que hagas, lo que te he dicho va a ocurrir. Así tal cual. ¿Puedes leer el verso 26, por favor? Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Me pregunto, ¿la profetisa sabía todo esto? No, mi amado. Pero el corazón del profeta estaba en el corazón de su Dios. Amén. Y dice la Biblia, he aquí, verso 28, que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz.
¿Sabes por qué, mi amado? Hay un texto precioso que quiero compartir contigo. 18, verso 20, ¿sí? ¿Lo tienen? El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío también, ¿qué dice? Dicho de otra forma, el alma que pecare, esa es la que muere. A veces nosotros, mi amado, tenemos un mal concepto de la obra que Dios sobre todo ha hecho sobre nosotros. Entiendo, mi amado, que cuando el hombre está apartado de la gracia de Dios, las maldiciones que uno provoca, si bien podrían llegar a contaminar a las descendencias futuras. Sí, posiblemente que sí. Pero cuando Cristo llega a tu vida, Él se encarga de romper esas maldiciones. Pero, sin embargo, si tú te apartas de la bendición que Dios derramó sobre ti y vuelves otra vez así a ofender, a pecar, obviamente Dios, mi amado, en ese instante que ocurre, ¿sí?, pondrá sobre ti su mano, su juicio, y tu pecado te va a alcanzar. Pero si tú perseveras, y como se ha venido diciendo, si tu papá no lo hace, si tus hijos no lo hacen, mi amado, cada quien dará cuenta a Dios de sí mismo. Lo que quiero decirte es que no te sientas intranquilo. Sí, es verdad, son tus seres queridos. Sí, es verdad, son seres, mi amado hermano, que tienen contigo afinidad. Papá, mamá, abuelos, tíos, sobrinos, hijos, cuñados, entenados, llámalo como tú quieras, mi amado. Y es preocupante ver cómo alguien cercano a ti ofende o pisotea constantemente la voluntad de Dios. Por supuesto que es preocupante. Pero, amado hermano, quiero traer una palabra de alivio, que no es un consuelo en medida, pero por lo menos creo que te puede dejar dormir en paz. Tú no eres responsable por pecado ajeno. Si él decidió llegar borracho, fue su decisión. ¿Me entiendes? Si él decidió, mi amado, mentir, fue su decisión. Y es su pecado. Será su propia, diríamos así, será su propia tumba la que cava. Claro, mi responsabilidad y la tuya es siempre estar para con ellos dando una palabra para que por lo menos sean advertidos. A Dios no le agrada que vengas así. Dios no está conforme con lo que estás haciendo. Esa es nuestra responsabilidad. Y voy a orar a Dios para que Dios haga algo por tu situación. Pero, amado hermano, si Él ha decidido vivir como vive, amado, insisto en esto, no es tu culpa. Nosotros somos voceros del Evangelio, pero no somos responsables de los pecados de los demás, mi amado. Eso es una gran realidad. Entiendo que esto frustra, entiendo que esto te congoja, que esto, mi amado, puede llegar a deteriorar tu espíritu, pero más allá de todo eso, mi amado, la gracia de Dios sigue manteniéndose sobre ti. Aférrate a esa gracia y deja que Dios trate con aquellos que están en rebeldía. Tú sigue orando, hermano. No pierdas tu esperanza, sigue clamando por ellos, sigue poniendo esa causa de ellos delante de Dios, pero no te limites, no te quedes en el problema de los demás. Avanza en Cristo Jesús. Sí, hermano, no vivas en ese sentido el sufrimiento del pecador, porque hay mucha gente que pecando, como decimos nosotros, duermen hasta con alegría. Dice alguien, usted sí ha escuchado estas reclamaciones por parte de los demás. Dice, pero mamá, usted aquí llorando y mire, saque la cabeza, riéndose en la esquina, gozando. ¿Verdad? Y dice, ay Señor, míralo, Padre, ayúdalo.
y el otro rascándose la barriga, alzando el codo y riéndose a mandíbula suelta. Hermano, usted ore, ore. Siempre le menciono esto en consejería. Si usted quiere llorar, si sobre alguien, llore sobre los hombros de Dios. Él, mi amado, es merecedor de sus lágrimas. Él es merecedor, mi amado, de sus sollozos, de toda su tranquilidad. A Él llore. No le llore a los hombres, mi amado. De hecho, sus lágrimas no lo van a cambiar. Llore sobre los lomos de Dios, mi amado. Él tocará a sus seres amados y Él responderá a la inquietud de su corazón. Josías había hecho lo correcto. Y dice la Biblia, para concluir, versículo número 28, he aquí, le dijo, pues yo te voy a recoger con tus padres, serás recogido en tu sepulcro en paz, tus ojos no van a ver el mal que leíste, no lo vas a ver tú, porque yo traigo, dice aquí, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Esto me encanta. ¿Sabes por qué? Porque el rey pudo haber dicho, gracias Señor, y seguir viviendo su vida de manera cotidiana, pero no. Él fue el responsable y dijo, no. Si puedo ayudar a mejorar la situación en el país, lo voy a hacer. ¿Qué hace él? Manda llamar a los ancianos de Jerusalén y les va a decir algo. ¿Qué cosa? Para que pueda en parte ayudar a su pueblo. ¿Quiere saberlo? En el 2024 se lo digo. Sí, mi amado. ¿Por qué, mi amado? Porque la bendición de Dios no puede ser egoístamente solo para mí. Debe de ser compartida para con los demás. ¿Quieres saber de qué se trata? Sí, el día viernes del 2024 se lo digo. Así que, amado, mediten esto que hemos dado y espero que Dios haya traído paz a la angustia de sus corazones. Amén, mis amados. Aleluya. Le damos una muy fuerte ofrenda de aplauso a ese Dios de gracia y de misericordia, al cual hacemos muy bien en buscarle cada día. Amén, porque cada día también son nuevas sus misericordias. Oremos, Padre.